Buenas. Vamos a comenzar el seminario, el simposio de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida en el marco del 29º reunión científica del American College of Physicians del capítulo Venezuela. Y debo agradecer a los doctores Marcos Trócoli, el gobernador saliente, y al doctor Claudio Urosa, el gobernador entrante, y a mi maestro, el doctor Ramón Soto Sánchez, por la invitación que me hicieron para hacer la coordinación y tener el prestigio y el honor de hacer esta coordinación con ustedes. Tenemos para esta ocasión una pequeña introducción y después les voy a presentar el temario que vamos a realizar y desarrollar junto con los excelentes conferencistas que hemos tenido para esta tarde. Se ha sabido muy claramente que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida tiene una importancia muy grande por el hecho de que tiene una alta mortalidad. De esta relación que le estoy presentando en este cuadro, en el grupo C, es el grupo de insuficiencia cardíaca con Chagas, de un estudio que se hizo con el grupo del doctor Aquatela, en el cual pertenecíamos para ese momento, donde encontramos que la mortalidad a 5 años prácticamente está alrededor del 50, de entre el 40 y el 50%, lo cual nos dice la importancia desde el punto de vista de mortalidad de esta situación clínica. Esto se ha repetido en múltiples estudios, no solamente con pacientes con insuficiencia cardíaca y Chagas, sino en múltiples estudios con insuficiencia cardíaca. No es una enfermedad en sí, sino un síndrome clínico que termina en insuficiencia cardíaca partiendo de muchos ríos que la llevan a ella. Esta razón por que la insuficiencia cardíaca con función sistólica disminuida se produce una activación de 3 sistemas mayores neurohormonales. El primer sistema que se activa es el nervioso simpático y el segundo es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ambos van a tender a producir vasoconstricción y van a tener una mayor actividad del sistema renina-angiotensina, aumento de la vasopresina, por supuesto aumento de la frecuencia cardíaca, una tendencia a querer corregir la contractilidad y tender a aumentarla. Y eso va a producir, por supuesto, presión arterial aumentada, un aumento del tono simpático, un aumento de la liberación de aldosterona y una tendencia a producir hipertrofia en el miocardio y fibrosis. Por otro lado, el tercer sistema que se activa es el sistema de péptidos natriuréticos. Trata de equilibrar la situación que está produciendo la activación de los otros 2 sistemas. El sistema de péptidos natriuréticos tiende a producir vasodilatación por disminución de la presión arterial, disminución del tono simpático, aumento de la natriuresis y la diuresis, disminución de la vasopresina, disminución de la aldosterona, disminución de la fibrosis y disminución de la hipertrofia. Entonces, esta situación ha hecho que la investigación se enfoque en qué se puede hacer para modular estos sistemas que están activados y beneficiarnos de uno y bloquear los otros que tienen algún tipo de efecto maléfico a lo largo del tiempo. De hecho, les traigo aquí una evolución cronológica de los ensayos clínicos positivos en insuficiencia cardíaca con disminución de la fracción de eyección. Desde el principio, en el año 1986, con el famoso BAGEF y el Consensus, que fueron los primeros, el primer aquí en el panel, todos como estábamos sorprendidos del efecto del enalapril en esa situación de pacientes con insuficiencia cardíaca. De hecho, el enalapril se instituyó como el tratamiento oficial típico para un paciente con insuficiencia cardíaca para poder disminuir la morbimortalidad de esos pacientes. A lo largo del tiempo salieron muchos estudios adicionales y en el año 99 nos llamó la atención la incorporación de los betabloqueadores, que a pesar de ser medicamentos que estaban siendo utilizados en otras áreas cardiológicas y clínicas, no se habían utilizado para insuficiencia cardíaca debido a que incluso estaban contraindicados. De manera que ingresaron en la parte clínica terapéutica de insuficiencia cardíaca con el estudio MERIT-HF, el CIVIS-2 y el Copernicus. Esto, por supuesto, abrió una gran compuerta para poder tratar a los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección disminuida. Seguimos en la trayectoria del tiempo y fueron incorporándose, además de las drogas, se incorporaron dispositivos como fueron los sincronizadores y los desfibriladores implantados, como en el estudio CRT y en el estudio RAFT. Por supuesto que al final, en el año 2014, está el Paradigm. El Paradigm, como su nombre bien lo pusieron,
cambió el paradigma del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con la incorporación del sacubitril/valsartán, que ahora se conoce como ARNI, que es una única clase terapéutica que nos ha permitido inhibir el efecto de varios de las sustancias que se liberan en insuficiencia cardíaca y que veremos con toda la seguridad mucho más ampliado en el área que vamos a conversar a raíz de este tema. Y a partir del año 2014 en adelante, antes les voy a presentar lo que ha sucedido, porque esto no solamente son los positivos, existieron una cantidad enorme de estudios que no fueron positivos. Y esos estudios que no fueron positivos, como el CAST o el CAST-2 e incluso el Overture, que nos tenía prometido la posibilidad de que el omapatrilato, una sustancia que bloqueaba el sistema renina-angiotensina, fue suspendido el tratamiento porque el efecto de ese medicamento hacía que se produjesen muchas reacciones alérgicas graves e incluso edemas de glotis que podrían producir a su vez muerte de pacientes. De hecho, hubo varios muertos en el seguimiento de este grupo de pacientes en el Overture y fue suspendido el estudio. A partir del año 2015 aparecieron en la evolución cronológica de los ensayos clínicos positivos en insuficiencia cardíaca una cantidad enorme de estudios que involucraron a lo que se llaman actualmente o la empagliflozina. Incluso actualmente se está estudiando la ertugliflozina, que todavía no está incorporada al tratamiento clínico, pero están en estudio. Y así tenemos estudios como el AMPA-REC Outcome, el CANVAS, el DEFINE-HF, el DAPA-HF, el EMPEROR-Reduce, y todos ellos tienen que ver con la incorporación de estas gliflocinas al tratamiento de la insuficiencia cardíaca, lo cual inicialmente estaba colocado como tratamiento solamente para pacientes diabéticos. Y ahora se sabe, por las evidencias de estos estudios, que tanto los pacientes con diabetes como los pacientes sin diabetes, pero con insuficiencia cardíaca, en ambos casos, son beneficiados por este tipo de tratamientos y vamos a ver también en amplitud esta información. Además, se incorporaron los estudios que evaluaron la posibilidad clínica de tratar la incompetencia mitral, la insuficiencia mitral funcional, mediante estudios como el MITRAC-FR y el QUAPT, que eso lo vamos a ver también a continuación. De manera que con esto voy a presentarles los temarios que vamos a obtener esta tarde. El primero va a ser el doctor José Abelardo López Vilariño, quien va a conversar sobre la importancia de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, dándonos aspectos epidemiológicos y clínicos. El doctor Abelardo López es cardiólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, profesor de la Cátedra de Cardiología de la Escuela de Medicina Luis Racetti, del Hospital Universitario de Caracas, y es subespecialista en hemodinamia. A continuación va a estar el doctor José Antonio Parejo, quien nos va a conversar sobre las ventajas del uso de los inhibidores de los receptores de angiotensina. El doctor Parejo es internista egresado de la Universidad Central de Venezuela, expresidente de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna y es fellow del American College of Physicians. A continuación del doctor Parejo va a estar el doctor Luis Enrique López Gómez, quien nos va a conversar sobre los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa número 2, que se conoce con las siglas de SGLT2, incorporados al armamentarium terapéutico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. El doctor López Gómez, conocido por todos nosotros, internista y cardiólogo de gran trayectoria, egresado de la Universidad Central de Venezuela, profesor de la Cátedra de Medicina Interna en el Hospital Vargas por mucho tiempo, de Caracas, y expresidente de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna y vicepresidente actual de la Asociación Venezolana de Aterosclerosis. El doctor Carlos Caldera Dahl nos va a conversar sobre la terapéutica percutánea de la insuficiencia mitral a través de la instrumentación hemodinámica. El doctor Carlos Calderas es cardiólogo, hemodinamista, intervencionista, gran conocedor de este tipo de terapéutica instrumental y es proctor en muchos de esos ambientes de tratamientos hemodinámicos. Trabaja en la Clínica Metropolitana de Caracas. Y por último, la doctora Isis Landaeta nos va a conversar sobre cuál es el orden de inserción terapéutica de todos los fármacos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Porque aquí la historia nos puede hacer una mala jugada, sabiendo que los betabloqueadores fueron primero en la aparición de tratamientos, también en la incorporación farmacéutica.
pero inmediatamente también aparecieron los bloqueadores del sistema renina-angiotensina. Entonces, nos podría decir ella y aclarar la situación de cuál deberíamos usar primero o si lo podemos usar todos a la vez en la introducción. La doctora Isis Landaeta hizo medicina interna y cardiología en la Universidad Central de Venezuela, es profesora de la cátedra de bioquímica y del posgrado de cardiología de la Escuela de Medicina Luis Racetti, y está actualmente también como profesora de posgrado en el Hospital Universitario de Caracas y es coordinadora de la Unidad de Cuidados Coronarios del Hospital Universitario de Caracas. De manera que sin otro punto a que conversar en la introducción, les voy a dejar con el primer tema, que es el tema del doctor José Abelardo López, que nos va a hablar de insuficiencia, de la importancia de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, aspectos epidemiológicos y clínicos. Doctor Abelardo López, lo dejo con su micrófono y le permito que comparta la pantalla. Antes me permito yo avisar y comentarle a nuestra distinguida audiencia que nos está en este momento contactando que va a haber una sesión de preguntas y respuestas y les ruego por favor que la puedan hacer a través del chat y vamos a estar tratando de revisar todas ellas para que ustedes tengan la respuesta a esas inquietudes que se les pueden presentar. Adelante, doctor Abelardo López. Buenas noches, ante todo, muchas gracias a la sociedad por la invitación. Vamos a hacer una conferencia introductoria en esta gran reunión y mesa redonda sobre insuficiencia cardíaca y fracción de eyección disminuida, sobre su importancia, los aspectos epidemiológicos y clínicos. Lo primero que vamos a definirla, y para definirla, nosotros podemos decir que la insuficiencia cardíaca no es más que una normalidad de la estructura o función cardíaca que conduce a una falla en el transporte de oxígeno a los tejidos y así entonces eso va a determinar que los requerimientos metabólicos sean menores o que no se puedan suplir los requerimientos metabólicos. También podemos decir que es un síndrome clínico complejo que resulta de cualquier daño estructural o funcional que altera bien sea la función diastólica en el llenado ventricular o la eyección de sangre en la función sistólica. Nosotros podemos hoy en día clasificar a la insuficiencia cardíaca como con fracción de eyección reducida, la cual es menor a 40%, o fracción de eyección preservada, mayor a 40%. En algunos libros o en algunas definiciones sale de 50% y queda el rango de 40 a 50 en el aire, sin embargo es mejor hablar de mayor de 40%. Fíjense que, bueno, aquí la ecocardiografía va a ser el método más útil para lograr y definir esta clasificación. La insuficiencia cardíaca es una condición clínica, es común y es mortal. La prevalencia e incidencia de esta enfermedad es muy alta. Aproximadamente 1 a 2% de la población adulta en países desarrollados tienen insuficiencia cardíaca, con una prevalencia tan elevada de más de 10% entre personas de mayores de 70 años. 650.000 casos nuevos de insuficiencia cardíaca son diagnosticados anualmente en los Estados Unidos y en Europa el 10% del total de los pacientes hospitalizados son por insuficiencia cardíaca. En cuanto a la mortalidad, podemos decir que las tasas de casos fatales a los 30 días al año de los 5 años van desde 10.4 a 42% respectivamente. Sobre 40% de los pacientes con insuficiencia cardíaca mueren después de los 5 años del diagnóstico, por lo cual es una condición altamente letal. A su vez también podemos decir que la incidencia de insuficiencia cardíaca se incrementa con la edad. A medida que van aumentando las décadas de la vida, vemos como hay mayor presencia de casos de insuficiencia cardíaca. Y podemos decir que es tan o más mortal que los cánceres, fíjense, y que el infarto agudo del miocardio. Fíjense que la sobrevida por ICE a los 5 años es menor que en pacientes con infarto, cáncer de seno o cáncer de ovario en las mujeres y en pacientes con infarto, cáncer de vejiga, cáncer de próstata, cáncer de intestino en los hombres. La sobrevida por insuficiencia cardíaca ha mejorado a lo largo de las décadas debido a su mejoría en los tratamientos y a la mejoría del tratamiento de infarto agudo del miocardio. Sin embargo, esto no ha permitido todavía que la tasa de mortalidad todavía permanezca muy alta a los 5 años, siendo tan alta como hasta casi de 30%. Fíjense que a medida que aumentan los episodios agudos, esto se va cronificando y
la mortalidad va aumentando a medida que progresa la enfermedad. Van disminuyendo los episodios agudos, siendo estos más frecuentes, pero va disminuyendo también, siendo más frecuentes, pero con menor calidad de vida, y cada vez esto se hace pues más progresivo y crónico. La cardiopatía isquémica es la causa más frecuente de muerte en el mundo. Fíjense que 8.9 millones de muertes en el mundo son por cardiopatía isquémica para el año 2019, y la cardiopatía isquémica es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca. El 70% de los casos de insuficiencia cardíaca son por cardiopatía isquémica en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Sin embargo, el infarto agudo del miocardio ha mejorado la mortalidad a lo largo del tiempo, en las décadas de 30% hasta menos de 5% actualmente. Y fíjense cómo eso es debido, por supuesto, a la angioplastia primaria, que ha sido uno de los factores más importantes para disminuir la mortalidad en el infarto agudo del miocardio después de la creación de las unidades de cuidados coronarios. Esto hace que los pacientes se mueran menos, pero queden más pacientes vivos con corazones enfermos, con corazones con infarto, y eso es lo que hace que la insuficiencia cardíaca cada vez vaya creciendo más y más y más en el tiempo. Por lo tanto, esto crece porque los pacientes viven más, son corazones más viejos, que generan más insuficiencia cardíaca, sobreviven más a infarto, y además el tratamiento para la insuficiencia cardíaca ha mejorado notablemente en el transcurso del tiempo y ha mejorado la mortalidad. Esto hace que la población total de casos de insuficiencia cardíaca sea mucho mayor. Fíjense que para Estados Unidos, del año 90 al año 2030, se estima que aumenten de 3 a 6 millones de casos. Con respecto a la fisiopatología, nosotros conocemos ya hasta la saciedad cuáles son los determinantes, la función sistólica ventricular, la precarga de contractilidad de la poscarpa, que nos conllevan a un volumen latido y a un gasto cardíaco definido por ellas. Esto también conocemos muy bien el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema simpático, como mecanismos compensatorios que a la larga entran en un círculo vicioso de la insuficiencia cardíaca y de deterioro del miocardio. Pero hoy en día nosotros tenemos que ir más allá, no nos podemos quedar con lo conocido en remodelación ventricular, sistema simpático, sistema renina-angiotensina-aldosterona y con la fisiopatología de la función sistólica. También tenemos que ir conociendo mucho más allá el corazón endocrino, el corazón que produce péptidos natriuréticos, que mejora notablemente no solo el corazón, la función cardíaca a nivel de los vasos, a nivel de proliferación celular y crecimiento, sino a nivel también del sistema simpático, sistema adrenal, sistema renal, que hacen que este sistema sea fundamental en la fisiopatología actual de la insuficiencia cardíaca. Y como vamos a ver después en conferencia posterior, el tratamiento de este sistema para aumentar el péptido natriurético, pues notablemente va a mejorar la enfermedad. También sabemos que la diabetes mellitus es una condición progresiva de alteración miocárdica y renal. En una revisión muy reciente de este año, vemos cómo la diabetes mellitus aumenta los intercambiadores de sodio hidrógeno en las células, y al aumentar estos intercambiadores, entonces eso hace que tanto la isoforma 1 como la isoforma 3 produzcan más daño cardíaco y más daño renal en el tiempo. A su vez también el tejido adiposo juega un papel fundamental en la diabetes, tanto el tejido adiposo epicárdico como el sistémico, pues genera secreciones paracrinas y genera alteración de la microvasculatura y la inflamación, que genera más fibrosis y conduce a insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o fracción de eyección disminuida. Y hoy en día tenemos medicamentos como los inhibidores del transporte de glucosa sodio 2, que se va a hablar más adelante en una conferencia y no voy a entrar en mucho detalle, pero que actúan tanto en la regulación de la sirtuina 1 como en la interferencia con el intercambio de hidrógeno y sodio que hablamos antes, y en el tejido adiposo para enlentecer el proceso cardiopático y reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca en el tiempo. Hoy en día también, una revisión nueva de Nature de este año, podemos
hacen insistencia en la definición de congestión tisular y congestión intravascular y en los signos clínicos que nos diferencian una de otra. La congestión tisular, básicamente hay edema sistémico, hay crepitantes y ascitis, y en la congestión intravascular lo que es aumento del tope venoso, ortopnea, disnea paroxística nocturna, ritmo de galope y vendomnea, que es un concepto nuevo en donde hay una disnea pero sin crepitante. El paciente hoy en día hay medicamentos que pueden mejorar la distribución de flujo y la congestión tisular, y no solo la intravascular como hacíamos antes con diuréticos de ácido, diuréticos de ácido, sino que hay otras medicinas como los antagonistas vasopresina, los bactanos, que pueden mejorar la congestión tisular. Entre los síntomas y signos, acuérdense que, bueno, los característicos es la disnea paroxística nocturna, la intolerancia al ejercicio, la disnea progresiva y el edema. Y en los signos siempre, pues, predomina el aumento del topo venoso y el reflujo patollar para insuficiencia cardíaca derecha y el ritmo de galope y los crepitantes de marea ascendente para insuficiencia cardíaca izquierda. Siempre los síntomas más frecuentes siguen siendo disnea, edema, tos, ortopnea, disnea paroxística nocturna y fatiga, debilidad. Los criterios mayores para insuficiencia cardíaca desde el punto de vista clínico son la disnea paroxística nocturna, el tope venoso aumentado, los crepitantes de marea ascendente, cardiomegalia con signos HSP y edema agudo pulmonar, el ritmo de galope y el reflujo patollar. Estos son los signos más característicos y que hoy en día se consideran patognomónicos de insuficiencia cardíaca. La rayos X de tórax también nos va a ayudar notablemente. Signos de hipertensión venocapilar en la rayos X de tórax, pues va a conducir a que nosotros hagamos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca en un paciente con sospecha clínica. En los pacientes también, por supuesto, tenemos que hacer un ecocardiograma, que es lo que va a hacer que nos va a decir si el paciente tiene fracción de eyección reducida o no para indicar el tratamiento adecuado, pero además nos puede definir patologías valvulares como insuficiencias mitrales funcionales severas, en donde el tratamiento con terapia percutánea mitral, que va a hablar el doctor Canela posteriormente, es fundamental en este tipo de pacientes. Y también nos puede decir si un paciente tiene estenosis aórtica, que amerita la colocación de un TAVI, o que amerite la colocación de un resincronizador si tiene QRS ancho. Por último, en el diagnóstico hay que mencionar los biomarcadores, el BNP y el NT-proBNP, en donde, por supuesto, si un BNP es mayor de 500 o un NT-proBNP es mayor de 1800, nosotros tenemos un 95% de probabilidad de que ese paciente tenga insuficiencia cardíaca congestiva. Esto puede variar con la edad, como vemos en el cuadro inferior, pero si estos valores están muy altos, como acabamos de decir, pues la presencia de insuficiencia cardíaca es inminente. Y estos biomarcadores hoy en día en las guías, pues está bien indicado como indicadores, como indicación tipo 1 para diagnóstico o para pronóstico y seguimiento en el tiempo en pacientes ya con diagnóstico de insuficiencia cardíaca hecho. Los estadios de insuficiencia cardíaca A y B son los preventivos, son pacientes que todavía no tienen síntomas, pero que tienen o factores de riesgo o cardiopatía estructural que más adelante van a desarrollar insuficiencia cardíaca. Estadio C es la compensada y la D es la descompensada. Esto lo tenemos que también manejar, a su vez igual que la clasificación funcional de las cardiopatías de la New York Heart Association, que todos conocemos muy bien, ya que estos estadios y esta clasificación nos va a decir el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Estos estadios y esta clasificación muy avanzada, pues el paciente va a tener menor sobrevida y mayor mortalidad. Por último, podemos decir que hoy en día salió un update del 2021 de fracción de eyección reducida en febrero de este año en el JACC, y allí mantienen los estadios de insuficiencia cardíaca y la clasificación funcional, pero a la vez dicen
un criterio muy importante, que es cómo vamos a tratar a los pacientes, definiciones como la terapia médica guiada por las guías, el tratamiento óptimo, en donde tenemos que llevar los pacientes a dosis lo más altas toleradas y la dosis objetivo, que son las destinadas en los ensayos clínicos. Esto lo hablará más adelante la doctora Isilda Andaeta muy probablemente en la conferencia, y estas son definiciones que tenemos que tener muy claras hoy en día para definir el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Por tanto, nosotros podemos decir que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad mortal, costosa, frecuente, y que tenemos que conocer muy bien la fisiopatología de los medicamentos, la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca para mejorar el tratamiento. Hoy en día existen muy novedosos tratamientos que vamos a ver en la mesa redonda de hoy que pueden hacer que esto mejore en el tiempo. Muchas gracias por la invitación. Espero que esto haya sido de una forma introductoria, adecuada para en las próximas conferencias, que son fundamentales en el tratamiento de insuficiencia cardíaca, para así lograr al cabo del tiempo menor mortalidad, y así lograr que esta patología pues sea mucho menos frecuente. Muchas gracias. Muchas gracias, Abelardo. Sí, vamos a continuar con el doctor José Antonio Parejo, que ya lo presentamos, y él nos va a conversar mientras pone su pantalla sobre las ventajas del uso de los inhibidores de los receptores de angiotensina neprilicina, el ARNI. El doctor José Antonio Parejo entonces tiene la pantalla, los micrófonos, y les recuerdo a nuestra audiencia que pueden hacer las preguntas en cuanto se les surge alguna duda a través del chat. Por otro lado, quiero recordarles también que el American College of Physicians tiene un stand en el área virtual del Congreso de Medicina Interna. Así que pueden ir a visitarlo y obtener la información que requieran sobre nuestra asociación. Adelante, doctor Parejo. Buenas tardes. Quiero agradecer al American College of Physicians por la oportunidad de compartir en esta mesa redonda sobre insuficiencia cardíaca. Yo voy a hablar un poco sobre lo que es las ventajas del uso de sacubitril/valsartán en esta patología. Todos sabemos que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico complejo que es ocasionado por una alteración en la función de llenado y de eyección ventricular. Tiene una alta mortalidad. Aproximadamente a los 5 años el 50% de los pacientes con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca ha fallecido, pero inclusive esa mortalidad puede ser mucho mayor de acuerdo al estadio. Fíjense que en el estadio D puede llegar a ser del 80%. La insuficiencia cardíaca como patología fue manejada en el transcurso de los años en forma diferente. Inicialmente se planteó que era un estado de hipervolemia y por lo tanto los medicamentos más frecuentemente usados eran los diuréticos. Posteriormente se manejó como una enfermedad o un trastorno hemodinámico y aparecieron entonces los inotrópicos por vía endovenosa. El paciente era manejado básicamente pensando que todo era un control desde el punto de vista hemodinámico. Y más recientemente comienza lo que es el estudio de la modulación neurohormonal, en lo cual se ha logrado donde se han logrado los mejores objetivos. En esto se trata de hacer un equilibrio entre lo que es la estimulación y la inhibición para reducir el riesgo de remodelación, para mejorar la diuresis y la natriuresis, para producir mayor vasodilatación y por lo tanto para mejorar tanto la sobrevida de estos pacientes como las descompensaciones. Todos los medicamentos que hasta el momento se están utilizando han demostrado tener utilidad tanto en mortalidad como en reducción de riesgo de hospitalización. Todos ellos. Y esto viene dado porque hoy en día hay muchos sistemas que se están estudiando en el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Yo les voy a mostrar principalmente 3. El sistema nervioso simpático, que trata de valorar la interacción de la epinefrina y la norepinefrina sobre los receptores alfa, beta 1 y beta 2. Y vemos que cuando hay una hiperestimulación del sistema nervioso simpático, hay vasoconstricción, hay un aumento de la actividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona, hay un aumento del ritmo cardíaco y un aumento de la contractilidad. En estos pacientes que están en insuficiencia cardíaca, esto es uno de los que va a producir
mayor cantidad de síntomas. El otro sistema que también se ha estudiado y con mucha profundidad es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el cual también por su hiperactividad hay una producción de vasoconstricción y por lo tanto hay aumento de la presión sanguínea, aumento del tono simpático, fíjense la interacción con el sistema nervioso simpático, hay aumento de la producción de aldosterona y hay manifestaciones del proceso de remodelamiento con hipertrofia y fibrosis. Y más recientemente, el tema que yo voy a tocar, que es el sistema de los péptidos natriuréticos. Fíjense que en esto el punto es que la hiperestimulación de los péptidos natriuréticos va a producir vasodilatación, va a reducir la presión sanguínea, va a reducir el tono simpático, va a aumentar la natriuresis y la diuresis, va a reducir la producción de aldosterona y va a reducir también todo el fenómeno de remodelamiento. Por lo tanto, entonces, aquí pareciera que en los dos primeros sistemas tenemos que tener una función de contrarrestar su función, mientras que en el sistema de péptidos natriuréticos deberíamos estimular su función. No vamos a hablar mucho sobre los péptidos natriuréticos. Básicamente hay tres principales de los estudiados: el péptido natriurético auricular, el péptido natriurético cerebral y el péptido natriurético C. Todos ellos tienen efectos hemodinámicos de vasodilatación, de aumento de la diuresis, pero que también tienen un efecto principal, que es su actividad antiproliferativa, que si lo vemos, entonces básicamente lo que estamos tratando es reducir el riesgo de remodelamiento y de daño de la fibra miocárdica. Todos ellos producen reducción del tamaño del infarto, todos ellos producen inhibición de la proliferación de fibroblastos, y fíjense cómo este sistema es útil para el control de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Básicamente, cuando se estableció que esta era una de las vías de tratamiento de insuficiencia cardíaca, pues entonces lo primero que se planteó, bueno, pero si los péptidos natriuréticos son tan buenos, vamos a empezar a darlo. Y por eso apareció el neseritide, que se utilizó principalmente en las descompensaciones agudas de la insuficiencia cardíaca, pero que no demostró beneficio en el tratamiento a largo plazo, porque su efecto era muy corto y debería ser, básicamente era indicado por infusión continua. La segunda opción que se planteó es inhibir la neprilicina, que es la enzima encargada de degradar los péptidos natriuréticos. También tuvo una buena efectividad en cuanto a que mejoró la diuresis y la natriuresis, pero tampoco demostró ser útil a largo plazo. Entonces se planteó una combinación de dar un IECA con un inhibidor de la neprilicina y apareció el omaparatilat, que disminuyó el riesgo de muerte de hospitalizaciones por IC, era muy prometedor. Sin embargo, había una alta incidencia de angioedema y de complicaciones y de muerte asociado a esta combinación. Por eso aparece entonces la combinación de un BRA, en este caso valsartán, con un inhibidor de la neprilicina, sacubitril/valsartán, y es importante que esta combinación era así porque si nada más inhibíamos la neprilicina, íbamos a aumentar, por lo tanto, los niveles de angiotensina 2 y por lo tanto iba a haber un efecto deleterio no esperado, no deseado. Entonces la combinación del BRA con el inhibidor de la neprilicina pareciera la forma más adecuada de tratar de manejar este tipo de problema. Y para el 2014 aparece el estudio PARADIGM-HF, el cual demostró que la combinación sacubitril/valsartán en comparación con enalapril en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, redujo el riesgo de muerte y hospitalizaciones por IC en un 20%, con una P altamente significativa. Y eso hizo que desde 2016, en las guías de las principales asociaciones cardíacas a nivel mundial, pues se iniciara planteando que la combinación sacubitril/valsartán se debería indicar en aquellos pacientes que recibiendo IECA o ARA no hayan logrado la mejoría de síntomas que nosotros estimábamos poder conseguir. Y más recientemente ya pasa a un primer plano donde se comenta que los pacientes con insuficiencia cardíaca deben recibir directamente la combinación neprilicina, inhibidor de neprilicina, valsartán en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y esto en conjunto con el resto de los medicamentos que tienen amplio conocimiento en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué este planteamiento de que deben comenzarse desde el principio? Porque la mayoría de los estudios han demostrado que el uso de sacubitril/valsartán en pacientes con insuficiencia cardíaca tuvo una reducción de riesgo absoluta del 4,7% de muertes cardiovasculares y de hospitalizaciones por IC. Y redujo un 20% el riesgo de muerte súbita cardíaca. Uno de los efectos más preocupantes o que se debe tener en cuenta cuando estamos manejando pacientes con sacubitril/valsartán es la hipotensión.
Por lo tanto, este es el punto que se debe vigilar. Sin embargo, su uso mejora la función diastólica, mejora la función del ventrículo izquierdo, mejora la calidad de vida y reduce el riesgo de arritmias ventriculares. Un punto importante que siempre se ha dicho es que en aquellos pacientes que vienen recibiendo IECA, se debe esperar al menos 36 horas para iniciar el sacubitril/valsartán para reducir el riesgo de que desarrollen angioedema. ¿Cuáles son las indicaciones de la mayoría de las guías de las asociaciones internacionales? Pues se está indicado en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, quiere decir que tengan una fracción de eyección menor del 40%, en cualquier clase funcional desde la 2 hasta la 4 de New York Heart, y que esta combinación debe ser usado en combinación con el resto de tratamiento estándar, que incluye beta bloqueadores, que incluye antagonistas de la aldosterona, y que puede incluir otros medicamentos como ivabradina o la combinación de nitrato con hidralazina. Las contraindicaciones absolutas es en embarazo y lactancia, porque no tenemos datos en la actualidad y no sabemos qué riesgo puede haber en su uso en esos pacientes. En los pacientes con insuficiencia hepática grave, en los pacientes con un Child-Pugh-C, en los pacientes que ya conocemos que tienen una hipersensibilidad a los ARA o a la inhibidora de la penicilina, o aquellos pacientes que sabemos que tienen antecedentes de angioedema. Nuevamente, volvemos a recordar que no se debe utilizar sacubitril/valsartán en aquellos pacientes que hayan recientemente utilizado IECA, y se debe esperar por lo menos 36 horas para el inicio de su tratamiento. Entonces, lo que está establecido en las guías actuales es que se debe iniciar directamente con sacubitril/valsartán en lugar de iniciar previamente con IECA o ARA, que era como la recomendación inicial, y se dice que esta estrategia de comenzar directamente con el ARNI es segura y eficaz, y hay resultados clínicos más tempranos en los pacientes que reciben la combinación. Nuevamente, un paciente que está recibiendo sacubitril/valsartán debe tener un seguimiento cercano, debe tener evaluaciones seriadas, control adecuado de la presión arterial, de los electrolitos, especialmente el potasio, y de la función renal. ¿Cuáles son las precauciones que deberíamos tener? En los pacientes con falla renal, básicamente hay que tener cuidado en los pacientes que tienen una depuración por debajo de 30 cc por minuto. Y en estos pacientes, la dosis inicial es de 24 o 26 miligramos 2 veces al día. Sin embargo, la dosis se debe ajustar cada 2 a 4 semanas dependiendo de la tolerancia del paciente, y se debe llegar a la dosis óptima de mantenimiento, la que establecen los estudios, que es de 97 a 103 miligramos 2 veces al día. Igualmente, la insuficiencia hepática, ya habíamos dicho que en el tipo C no se debe utilizar, pero en el tipo B igualmente se recomienda comenzar con la mitad de la dosis inicial, que es 24 o 26 miligramos BID, pero nuevamente el ajuste se debe hacer cada 2 a 4 semanas y tratar de llevar a la dosis óptima, que es la que establecen los estudios, de 97 a 103 miligramos 2 veces al día. En los pacientes con estenosis de la arteria renal, en pacientes con presión arterial sistólica por debajo de 100 milímetros de mercurio, o en los pacientes que estén con depresión de volumen, hay que tener mucho cuidado con el uso del sacubitril/valsartán. Y la dosis inicial puede también ser reducida a 24 o 26 miligramos 2 veces al día, y debe haber siempre vigilancia sobre los efectos adversos, sobre todo en cuanto a hipotensión y, en los casos de estenosis de arteria renal, en deterioro de la función renal. Un punto importante es que aquellos pacientes que tienen cifras tensionales por debajo de 100 milímetros de mercurio, es que en vez de estar haciendo el ajuste en el uso de sacubitril/valsartán, lo que se puede hacer es reducción de los diuréticos, que tienen un efecto hipotensor mucho más marcado y que pudieran en este caso mejorar los resultados y lograr la dosis que nosotros estamos esperando de sacubitril/valsartán. Los efectos adversos, que se ha hablado mucho, básicamente son iguales a los vistos con los pacientes que están recibiendo IECA o ARA. Básicamente los efectos son similares. El efecto de hipotensión, de deterioro de la función renal, de hipercalemia es similar. Entonces, si tenemos un uso adecuado, controlado y bien llevado de sacubitril/valsartán en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pues probablemente pueda ser bien tolerado por el paciente y vamos a darle una buena opción en el tratamiento. Hay un punto importante, y es que recientemente, en mayo de este año, en el meeting del American College of Cardiology, se presentó los resultados del estudio LIFE.
Este estudio LIFE es un estudio en el cual se comparó el uso de sacubitril/valsartán versus solo valsartán en pacientes con insuficiencia cardíaca o con fracción de eyección reducida, clase funcional 4 o estadio D. El primer hallazgo de este estudio es que el uso de sacubitril/valsartán no redujo los niveles del ProBNP. Y ojo con que básicamente uno de los puntos para establecer si un paciente está bien controlado o no por la insuficiencia cardíaca es ver reducción de los niveles de ProBNP. Y el otro punto importante es que en este estudio, el punto final combinado de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por IC aumentó el riesgo relativo en un 32% en el grupo de pacientes que venían recibiendo sacubitril/valsartán, básicamente porque hubo un aumento importante de hospitalizaciones por IC. Esto trae un llamado en el sentido que sabemos que es un medicamento útil, sabemos que es un medicamento que tiene cierto margen de seguridad, pero pareciera que todavía falta un poco establecer qué grupos de pacientes se benefician con su uso. En estos pacientes que estamos hablando de clase funcional 4 o estadio D, que la mayoría son pacientes que están en una fase paliativa o están en espera de trasplante o de algún dispositivo de apoyo ventricular, pues probablemente el uso de sacubitril/valsartán no tenga una muy buena indicación. Y eso viene dado por las condiciones generales del paciente que ustedes conocen muy bien, que son pacientes con mucho más deterioro, con pacientes con función renal probablemente también deteriorada y con pacientes con función hepática deteriorada y que generalmente también están hipotensos, lo cual quiere decir que van a tolerar muy poco el ajuste de las dosis. Pero este es un punto importante porque hacia acá va lo que estamos haciendo para el futuro del manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca con el uso de sacubitril/valsartán. Esta es una tabla, yo lo que quiero que nos dirijamos a la parte final donde dice sacubitril/valsartán, que sabemos que la dosis inicial es de 49-51 miligramos 2 veces al día y que la dosis objetivo es 97-103 miligramos 2 veces al día. Como siempre, estar pendiente de hipotensión, de hipercalemia y vigilar función renal. Lo que tenemos que hacer entonces, ¿qué es? Básicamente, lo que tenemos que hacer con el uso de sacubitril/valsartán es como hacemos con cualquier medicamento que ha sido probado en un estudio. Debemos llevar la dosis de sacubitril/valsartán en los pacientes con insuficiencia cardíaca a la dosis objetivo, porque esa es la dosis que ha demostrado la reducción de riesgo de muerte y reducción de hospitalizaciones por IC. Que el ajuste del sacubitril/valsartán se hace al igual que como se hacen los betabloqueadores. Se debe hacer un ajuste cada 2 semanas en los pacientes para irlo llevando a la dosis objetivo, vigilando siempre cifras de tensión arterial, vigilando niveles de potasio y vigilando función renal. Básicamente esto es lo que nosotros deberíamos tener en cuenta, pero saber que el uso de sacubitril/valsartán es excelente en los pacientes con insuficiencia cardíaca o fracción de eyección reducida. Muchas gracias. Gracias al doctor José Antonio Parejo. Y vamos a continuar con la tercera intervención, que es con el doctor Luis Enrique López Gómez, quien nos hablará sobre los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa número 2, incorporados al armamentario terapéutico en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Mientras el doctor López Gómez, ya lo tiene colocado, entonces vamos a empezar. Luis, por favor. Tienes el micrófono y el video abierto. Muy buenas tardes. Quiero dar las gracias al Comité de Eventos Científicos del ACP Capítulo Venezuela por la amable invitación que me han hecho a participar en este prestigioso evento. Voy a compartir la pantalla para comenzar a desarrollar el tema que se me ha asignado, que es hacer algunos comentarios en los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa 2 incorporados al armamentario terapéutico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. No tengo conflicto de interés para esta presentación. Ya el doctor Abelardo López destacó desde el punto de vista epidemiológico el problema de la insuficiencia cardíaca, pero yo quiero rescatar que en el Congreso Europeo de Insuficiencia Cardíaca 2021, recientemente finalizado, se habló de 60 millones de personas en el mundo que viven con insuficiencia cardíaca. 1 millón de hospitalizaciones al año en los Estados Unidos. Es el diagnóstico más frecuentemente asociado a reingresos, una cuarta parte de ellos en los Estados Unidos.
es una de las causas más importantes de muertes anuales en Estados Unidos. La mortalidad 30 días 10 a 12% y una de cada 8 muertes anuales se asocian a ella. Y el costo anual de hospitalización en el último año fue astronómico, 43,6 billones de dólares. O sea que realmente estamos ante un verdadero problema de salud pública. Recientemente se habló y se comenzó a hablar de novedades terapéuticas para el tratamiento de los diabéticos, 2 nuevos grupos de drogas para el tratamiento de los diabéticos, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 y los agonistas de la GLP-1, de la glucagon-like peptide 1, conocido de manera general como incretina. Si bien es cierto que estos medicamentos surgieron para el tratamiento inicialmente de los pacientes diabéticos, muy rápidamente se les comenzó a evidenciar un efecto que, además de su efecto hipoglicemiante, tenía importantísimos efectos a nivel de la esfera cardiovascular. Y es por ello que los estudios con este tipo de medicamentos, que inicialmente habían comenzado solamente por allá por los años 2008, 2010, para tratar pacientes con diabetes tipo 2, ya para el 2017, 2000 en adelante, 2019 en adelante, comenzaron a evaluarse no solamente para el tratamiento de diabéticos tipo 2, sino también para tenían esos diabéticos que tenían insuficiencia cardíaca. Y más recientemente, desde el 2019 hasta estos momentos, ya se han diseñado numerosos estudios evaluando fundamentalmente el efecto beneficioso desde el punto de vista del tratamiento y mejoría de la insuficiencia cardíaca. Hay mecanismos potenciales que explican los beneficios tempranos y tardíos de este grupo de medicamentos. En este estudio de dapaglifosina contra placebo, analizando la incidencia acumulada de hospitalización por insuficiencia cardíaca y a lo largo de 24 meses del estudio, se pudo comprobar que había una separación muy temprana, muy precoz, que ya para los 3 meses era evidente la separación de las 2 líneas favoreciendo a la dapaglifosina, y se piensa que esto es debido a la natriuresis inducida por el medicamento, por la DAPA, y a la cetogénesis que era secundaria a la glucosuria que provocaba la dapaglifosina. Ambos efectos eran favorables para el corazón. Por la natriuresis había una reducción de la congestión, de la cantidad de líquido intersticial, y por la cetogénesis se utilizaba como sustrato para el metabolismo del miocardio estos compuestos que tienen muchísimo más poder energético que los que se utilizan regularmente. Con el paso del tiempo se mantiene la separación de las curvas, pero ya entran los grupos de efectos o el tipo de efecto que es más tardío, que incluyen una reversión del remodelado ventricular adverso, disminución de la sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, mejoría en cuanto a la activación del inflamosoma, una reducción de esos mecanismos, disminución de la concentración intracelular de sodio y calcio, mejoría de la función renal, mejoría por reducción del tono simpático, y una serie de mecanismos que no vamos a mencionar por lo extenso, pero que mantienen el efecto y se mantienen en el tiempo y que hacen que estas drogas perduren como medicamentos útiles para la insuficiencia cardíaca. El primer gran estudio que se analizó fue el EMPA-REG-OUTCOME con puntos finales de eficacia, muerte de causas cardiovasculares y muerte de cualquier causa. Se analizó la empaglifosina contra placebo a lo largo de 48 meses de evaluación y se comparaba con el número de pacientes, el porcentaje de pacientes que presentaban eventos. Por ejemplo, en este caso de la muerte de causas cardiovasculares, hubo una reducción de 38% en el porcentaje de eventos, lo cual fue altamente significativo. Y para la muerte por cualquier causa también hubo una reducción muy importante de 32%, lo cual también fue significativo. Esto se repitió en el año 2019 cuando se publicó el estudio DAPA Heart Failure, DAPA HF, analizaba el triple
desenlace compuesto de muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca o ingreso de emergencia por insuficiencia cardíaca. También fue francamente favorable a la dapaglifosina, disminuyendo significativamente el porcentaje acumulado hasta un 26%, y esto fue, como les dije, altamente significativo, y lo más importante es que el número necesario a tratar para obtener el beneficio fue solamente de 21. Cuando analizamos otros medicamentos como este, tenemos el grupo de la canaglifosina, que mostró un resultado completamente similar a lo de DAPA y EMPA. Esto lleva a que de los datos del Emperor Reduce se afirme que la inhibición de este grupo por este grupo de compuestos del cotransportador de sodio glucosa tipo 2 es efectiva en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida con o sin diabetes. Efectivamente, había un 25% de reducción en el riesgo del punto final primario, que es el compuesto de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca, un 30% en el primer punto final secundario o primera hospitalización u hospitalizaciones recurrentes por insuficiencia cardíaca, y un 50% de reducción en el segundo punto final secundario, que es el compuesto de empeoramiento de función renal. Cuando se hace el metaanálisis del Emperor Reduce y el DAPA Heart Failure, se pudo comprobar que para la mortalidad de toda causa, el efecto de los medicamentos en estudio fue francamente favorable comparado al placebo, igual la muerte cardiovascular, igual la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular, e igual la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca. O sea que era francamente beneficioso el uso de estos medicamentos. Y lo más importante es que en el análisis de los subgrupos, en este caso empaglifosina, para cualquier tipo de paciente, diabético o no diabético, insuficiencia cardíaca isquémica o no isquémica, de mayores o menores de 65 años, con clasificación funcional New York Heart Association 2 a 4 y con uso de medicamentos con tratamiento óptimo para insuficiencia cardíaca, hubo una mejoría franca, que era mejor la empaglifosina que el placebo contra el cual se comparaba. O sea que había una gran efectividad en este amplio rango de pacientes. Y lo interesante es que cuando se estudió dapaglifosina con una visión similar a la de que se utilizó para EMPA, el efecto realmente fue exactamente igual, lo cual llevó a plantear que existía efectivamente un efecto de clase en este grupo de medicamentos, que ya no era un efecto individual de la droga, sino que era un efecto de clase. Ahora, ¿dónde insertamos esto en el tratamiento? Este año se publicó un update del consenso del American College of Cardiology desde 2017 para el tratamiento de optimización del tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca, y el objetivo era complementar las guías con datos de estudios emergentes y proporcionar una guía práctica y concisa para el manejo de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y ahí aparecieron los datos emergentes, que fueron los que se analizaron: el uso de los antagonistas de los receptores de neprilicina, el uso de los SGLT2 inhibidores y la terapia percutánea para la insuficiencia mitral como algo novedoso para ayudar también a estos pacientes con este cuadro de insuficiencia cardíaca. Pero ¿qué llamó la atención? Que en este update se seguía prefiriendo el efecto fundamentalmente a nivel del sistema renina-angiotensina y a nivel de neprilicina, y que solamente cuando no había buen resultado y se mantenían los síntomas era cuando se comenzaban a utilizar los inhibidores de los SGLT2. En las guías europeas de 2016 también se prefería el tratamiento inicial con IECA o bloqueador beta. Si no mejoraba, se añadía un bloqueante de receptor mineralocorticoide. Si no se toleraba el IECA o el ARA2, se sustituía por un ARNI, o sea, por un antagonista de receptor de neprilicina. Y eventualmente, si no se mejoraba, se evaluaba la necesidad de utilizar otros medicamentos u otros procedimientos. Pero lo que llama la atención es que no aparecían tampoco los SGLT2 inhibidores. Entonces, había una secuencia de inicio de tratamiento que era una secuencia convencional,
que eran 5 pasos, y comenzando con los inhibidores de angiotensina, de enzima convertidora de angiotensina o los BRA. Pues si no mejoraba, se pasaba a beta bloqueante. Si no mejoraba, los antagonistas de receptores mineralocorticoides. Si no mejoraba, se utilizaban los ARNI, o sea, los receptores o antagonistas de los receptores de neprilicina. Y en último término era cuando se recurría a los inhibidores de los SGLT2. Esto tenía el inconveniente de que tomaba un total de 6 meses o más alcanzar el efecto óptimo, y en ese camino había muchos pacientes que lamentablemente no alcanzaban a llegar fallecían en el transcurso del tiempo. Entonces se pasó una secuenciación rápida en la cual ya se iniciaba en una primera etapa beta bloqueante e inhibidor de SGLT2. Si no mejoraba, se podía utilizar indistintamente un bloqueante de los receptores de mineralocorticoides o una influencia sobre el sistema renina-angiotensina, o un antagonista del receptor de neprilicina. Esto se conseguía durante 4 semanas, era mucho más rápido y permitía un mejor beneficio para el paciente. Entonces surge de todo esto que hay 4 pilares para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, y esto se ha dado en llamar la terapia fundacional, que incluyen el IECA, el BRA y el ARNI, los beta bloqueantes, los antagonistas de receptores mineralocorticoides y los inhibidores de los SGLT2. Se analizó en este estudio de Vaduganathan en el año pasado qué impacto tiene tratar a nuestros pacientes con los 4 pilares fundacionales. Se hizo un análisis matemático con el tratamiento con los simultáneos de inicio con los 4 pilares fundamentales, comparándolo con el inicio secuencial de los medicamentos en pacientes mayores de 55 años y mayores de 65 años, y se evaluaba el tiempo libre de eventos, la sobrevida libre de eventos porcentual. La diferencia en los que se comenzó a los 55 años fue de 8,3 años en los que recibían la terapia fundacional comparado con los que la recibían individual, en beneficio franco, por supuesto, de la terapia fundacional. Igual sucedía en los 65 años cuando se iniciaba el estudio de esas edades. Esto llevó a que la Asociación Canadiense hizo un análisis de la mortalidad al año con combinaciones de terapia médica, y entonces ellos evaluaban en los pacientes que se les iniciaba 2 drogas, pacientes a los que se les iniciaba triple terapia, pacientes a los que se les iniciaba triple terapia incluyendo un ARNI, o la terapia fundacional con las 4 drogas, que pudieron demostrar que en los pacientes que comenzaban con terapia fundacional, la mortalidad al año era la mitad de la que se registraba cuando se comenzaba con 2 medicamentos. Esto derivó en que las guías canadienses desarrollaron un algoritmo simplificado de tratamiento de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, con 4 drogas simultáneas, con los 4 drogas de la terapia fundacional, iniciando el tratamiento. Las guías de la Sociedad Europea de Insuficiencia Cardíaca, que como les dije se acaban de presentar, no están publicadas aún, pero establecen que debería iniciarse con los 4 pilares del tratamiento de insuficiencia cardíaca: los 4 medicamentos de la terapia fundacional, optimizar la dosis, reevaluar, considerar terapias adicionales si no hay mejoría. Y entonces, en resumen, había un inicio precoz de 4 fármacos con terapia fundacional y con un patrón horizontal en el comienzo de las 4 drogas. Cuando se utilizaban los inhibidores de los SGLT2, se recomendaba iniciarlos desde el primer día y continuarlos a lo largo de todo el tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca. En conclusión, las nuevas guías abogan por un esquema horizontal, inicio rápido de los 4 grupos farmacológicos, DAPA y EMPA incluidos para reducir el riesgo de muerte o hospitalización por insuficiencia cardíaca, con una recomendación clase 1 y un nivel de evidencia A,
y el tratamiento médico óptimo debe iniciarse durante la hospitalización por insuficiencia cardíaca y la continuidad asistencial precoz es fundamental. Hay estudios que están en desarrollo para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, efectos cardiorrenales, insuficiencia cardíaca aguda y postinfarto al miocardio, que nos van a ampliar más aún el espectro del efecto de estos medicamentos en el tratamiento de estos pacientes. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Luis Enrique López Gómez, muy amable por esa presentación, así como han sido las otras previas también. Y vamos a continuación con el tema del doctor Carlos Calderas Dahl, ya lo presentamos inicialmente. El doctor Carlos Calderas Dahl es hemodinamista y hace tratamientos terapéuticos vía instrumentación hemodinámica. Y nos va a hablar sobre la terapia percutánea de las insuficiencias mitrales de origen funcional, cosa que hay importantes situaciones que hay que aclarar porque tiene cierta controversia en su uso. Así que mientras hace la correspondiente utilización de la pantalla, el doctor Carlos Calderas puede ingresar de una vez, tiene la pantalla y tu audio a disposición, Carlos, cuando quieras. Muy buenas tardes. Primero que nada quisiera agradecer al comité organizador de este simposium o de esta mesa redonda de insuficiencia cardíaca y en especial al doctor Gómez Mancebo por su gentil invitación. Vamos a conversar sobre la terapia percutánea de la insuficiencia mitral. Estos son mis conflictos de interés. Podemos decir que el abordaje que tenemos en las terapias transcatéter no difiere mucho del abordaje quirúrgico con respecto a nuestra aproximación al tratamiento de la insuficiencia mitral. Tenemos las opciones de reparación versus las opciones de implante o reemplazo de la válvula. Y en este sentido son múltiples los desarrollos tecnológicos que han habido a lo largo de los últimos años, dentro de lo cual vamos a adentrarnos un poquito en esta presentación. Entonces, primero que nada vamos a referirnos a los sistemas de reparación transcatéter de la rehabilitación mitral. La mayoría de los autores han clasificado esta forma de reparar la rehabilitación mitral a través de esta clasificación, ¿no? Primero, los sistemas que permiten reparar las valvas, que incluyen al MitraClip, el sistema Pascal, el sistema MitraSpacer. Luego están los sistemas de anuroplastia directa o indirecta, los sistemas de remodelación de las cámaras y sistemas de reparación de las cuerdas tendinosas. Comenzando con el primero de ellos, que sería el sistema de MitraClip, que es el sistema de reparación de las valvas. Pudiésemos decir que viene siendo la reparación percutánea de la rehabilitación mitral, que está basada en la aproximación quirúrgica de la reparación borde a borde de Alfieri. Consiste en un pequeño clip que tiene forma de V, que permite mantener juntos de manera permanente los segmentos A2 y P2 de valvas anterior y posterior, creando así una válvula que tiene dos orificios, como ven en la imagen del eco 3D. Ven que estamos transformando la válvula mitral en básicamente como una válvula de dos orificios. Hay que resaltar que el primer MitraClip que se hizo en el mundo lo realizó en junio del 2006 el doctor José Antonio Condado en el Centro Médico de Caracas, en Venezuela. Este es un procedimiento que se realiza normalmente bajo anestesia general, con control de eco transesofágico tridimensional. Normalmente se hace por un acceso venoso femoral 24 French, necesita de punción transeptal, y está diseñada para tratar ambas, la rehabilitación mitral crónica degenerativa y la rehabilitación mitral funcional. Pero en esto nos vamos a entrar un poquito más porque hay diferencias importantes en el momento en que cada una de estas dos patologías ha sido abordada por esta tecnología, ¿no?
Entonces, con respecto a la insuficiencia mitral primaria generativa, es la primera que se trató con este dispositivo, se obtuvo aprobación de la FDA para tratar la rehabilitación mitral degenerativa en presencia de riesgo prohibitivo para cirugía, pacientes de alto riesgo o riesgo prohibitivo para cirugía. Desde su aprobación se han tratado más de 100.000 pacientes con esta tecnología en el mundo, y la seguridad y eficacia de este procedimiento ha sido probada en la saga de estudios Everest, que han tenido pues, una duración de más de 5 años, y hoy día es una terapia establecida para tratar este subgrupo de pacientes. Las guías para el manejo de patología valvular que fueron publicadas en febrero del 2021 hacen referencia al MitraClip o a la reparación borde a borde, como lo describimos anteriormente. Fíjense que a la derecha está pues, el flujograma que sale en las guías porque es como difícil de seguir. Yo lo resumo a la izquierda de mi presentación, donde les muestro que en el paciente que tenga una insuficiencia mitral primaria severa, con los criterios ecográficos que la definen, que esté sintomática o que estando asintomático el paciente tenga una fracción de eyección disminuida con un diámetro sistólico final del ventrículo izquierdo mayor de 40 milímetros, tiene indicación de reparación quirúrgica de la válvula, pero cuando el paciente es de alto riesgo para cirugía, entonces si tiene una anatomía favorable para el implante de un MitraClip y su expectativa de vida es mayor de 1 año, debe ir a un MitraClip. Y esto hoy día es una indicación con clase 2A de los guías. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que tienen rehabilitación mitral secundaria? Pues aquí había mucha duda porque, como ustedes saben, estos pacientes la opción quirúrgica no es realmente una opción para estos pacientes, porque su problema está centrado en el ventrículo izquierdo o en la aurícula izquierda. No es una patología propia de la válvula. Entonces, pues en el 2008 fueron publicados 2 estudios que prácticamente en simultáneo fueron presentados los 2 el mismo día en el TCT, y se generó mucha controversia porque se presentó el estudio MITRA-FR, que es el estudio francés, que no demostró beneficio en la reducción de la necesidad de hospitalización o muerte de origen cardiovascular en los pacientes que habían sido tratados con MitraClip. Pero a la vez se presentó el estudio americano, el COAPT, que muestra una reducción significativa de la necesidad de hospitalización y muerte de origen cardiovascular en esta población de pacientes. Esto hizo que se hiciera una revisión exhaustiva de los criterios de inclusión y exclusión de los pacientes, y básicamente lo que se pudo concluir es que los pacientes que fueron al COAPT eran pacientes que tenían una desproporción más importante entre el daño del ventrículo izquierdo y la rehabilitación mitral. O sea, eran pacientes con menos falla ventricular izquierda, a pesar de tener y con más rehabilitación mitral. Entonces, en cambio, en el estudio de MITRA-FR se estudiaron pacientes más enfermos, con ventrículos muy enfermos, muy dilatados. Y por otro lado, también se observó que en el COAPT se fue un poco más agresivo con la terapia. Muchos de los pacientes, o la gran mayoría de los pacientes, eran tratados con más de un clip. Y esto también tiende a hacer que la eficiencia, la eficacia del procedimiento sea superior en términos de reducción de la insuficiencia mitral. Asimismo, pues los seguimientos en el largo plazo del COAPT demostraron que el beneficio de esta terapia se sostenía en el tiempo a través de una menor necesidad de hospitalización anualizada por insuficiencia cardíaca de un 35% versus un 68%. Al final, los guidelines han tomado muy en cuenta los criterios de inclusión que se utilizaron en el COAPT para sugerir a qué pacientes se le debe practicar este procedimiento. Y básicamente, nuevamente vuelvo a lo mismo, a la derecha como está en el flujograma del guideline y a la izquierda un poco la manera de reducirlo. En el paciente con insuficiencia mitral secundaria severa, con todos los criterios que ellos implican desde el punto de vista ecográfico, que tenga una fracción de eyección disminuida de menos del 50%, con síntomas persistentes a pesar de terapia óptima guiada por los guidelines, y que tenga anatomía mitral favorable, una fracción de eyección que no sea inferior al 20%, con un diámetro sistólico final del ventrículo izquierdo menor de 70 milímetros y con una presión sistólica en la arteria pulmonar menor de 70 milímetros de mercurio, es un paciente que debe ir a un MitraClip. Y nuevamente, esta es una indicación clase 2A. Y cuando ustedes ven en las guías, las indicaciones de cirugía en una paciente similar son 2B. O sea, la indicación tiene más fuerza
tiene más fuerza para la terapia transcatéter que para la cirugía. Existen otros sistemas muy peculiares que están en investigación para tratar también la insuficiencia mitral, como el mitral spacer, un balón que se coloca por vía transapical en casos de emergencia. Es básicamente lo que hace es reducir el orificio regurgitante, se infla para reducir el orificio regurgitante y de esta manera poder resolver o llevar a un paciente en condiciones críticas a cirugía. Otros sistemas como el Middle Peak Device es un sistema que reemplaza específicamente la válvula posterior y además sirve como sistema de anuroplastia directa y que originalmente fue implantado a través del aurículo izquierdo de manera quirúrgica, pero que ya se ha diseñado para ser colocado a través de un abordaje transeptal. Muy prometedor y estamos esperando sus resultados. Luego tenemos sistemas de anuroplastia indirecta como el sistema Carillon. Este sistema está aprobado en Europa, tiene CE Mark desde el 2010-2012 y no es otra cosa que un sistema de cerclaje que se introduce a través del seno coronario con dos stents de fijación, uno a través de la gran vena cardíaca y el otro a nivel del ostium del seno coronario, unidos con un sistema de cerclaje que permite reducir el anillo y aproximar la valva anterior y posterior. También existe el sistema ARTO, mejor conocido como PS3, que fue el nombre original, que también permite hacer una anuroplastia indirecta, ya no a través del seno coronario, sino a través de un anclaje interatrial para así reducir la distancia entre la válvula anterior y posterior y reducir la insuficiencia mitral. Luego están los sistemas de anuroplastia directa conocidos como el Cardiovan, también tiene aprobación de CE Mark. Es un sistema que se puede colocar a través de una posición transeptal y luego simula es muy parecido a lo que hace un anillo quirúrgico implantado sobre el anillo mitral por la cara auricular y que también tiende a ser efectivo en la reducción de la insuficiencia mitral. El sistema MitraLine, que permite realizar de manera transcatéter un procedimiento que esencialmente hacen los cirujanos, que es una aplicatura de las comisuras. No utiliza un abordaje transeptal, sino un abordaje retrógrado a través de la válvula aórtica. Y es un procedimiento que parece complejo, pero que la verdad es que no es tan complicado y resulta también efectivo en la reducción de la insuficiencia mitral. Luego hay sistemas que parecieran ser de anuroplastia y efectivamente este es el sistema AcouSync System. Es un sistema parecido que se implanta sobre el anillo mitral, pero en su cara ventricular. Y al momento de hacer el cerclaje, no solo reduce el anillo, sino que también reduce el tamaño de la cámara ventricular izquierda y por eso se incluye más en un sistema de remodelado de cámaras que un sistema de anuroplastia. Y ha resultado efectivo tanto para reducir, induciendo un remodelado de la cámara ventricular izquierda como reducción del anillo y mejorando de manera importante la insuficiencia mitral, y es un sistema también en investigación. Luego hay sistemas como el BASE, que es el Basal Anuroplasty Extracardiac Externally, que es muy parecido al manguito de un esfingomanómetro que se coloca por encima del sur 4 ventricular y luego uno puede inflar, digamos, cavidades segmentarias de este manguito, logrando obtener una reducción del anillo a través de esta compresión externa. Están también los sistemas de reparación de cuerdas espinosas como el Harpoon, y está desde hace años utilizado por los cirujanos para producir neocuerdas, pero que también tiene aplicación para ser utilizado por vía transcatéter, por vía transapical, para tratar los problemas de las cuerdas tendinosas. Asimismo está el sistema Mistral, que se coloca por vía transeptal y que permite, una vez colocado, reducir la longitud de las cuerdas tendinosas y que puede también de manera efectiva reducir el grado de insuficiencia mitral. Entrando ya en el tema no de la reparación, sino del reemplazo o del implante, la válvula mitral transcatéter, tenemos que decir que aunque la cirugía es el estándar de oro en el tratamiento de la regurgitación mitral significativa, muchos pacientes son rechazados por su elevado riesgo quirúrgico.
el 50% de los pacientes hospitalizados con rehabilitación mitral sintomática ni siquiera son referidos a un servicio de cirugía, y esto es debido a su edad avanzada, a sus comorbilidades y a su elevado riesgo quirúrgico. Ahora, el implante de la válvula mitral transcatéter enfrenta unos retos diferentes a TAVI. ¿Y cuáles son esos retos diferentes? Bueno, primero que es un anillo que no es circular, sino que tiene forma de silla de montar asimétrica. El aparato subvalvular es complejo. Hay una estrecha relación entre el tracto de salida del ventrículo izquierdo con el anillo, y hay una potencial obstrucción que uno pudiese crear del tracto de salida al implantar una válvula transcatéter. Asimismo, se producen cambios dinámicos del área del anillo de hasta un 30% en las diferentes fases del ciclo cardíaco. Y no hay una estructura calcificada en la mayoría de los pacientes que sirva de anclaje a la nueva válvula, a diferencia de lo que ocurre en los pacientes que son tratados con TAVI. A pesar de todas estas dificultades, el primer caso sin bomba reportado de reemplazo de la válvula mitral fue en el 2005 desde la aurícula izquierda, y el primer caso totalmente percutáneo en el año 2012 con el sistema valvular CardiAQ. Desde entonces se han realizado evaluaciones en humanos con 10 sistemas diferentes. 4 de ellos pertenecen a la casa de Edwards Lifesciences, que son el CardiAQ, Sapiens M3, el Evoque y el Fortis. Luego tenemos el sistema Tiara, también, que va bastante avanzado, el sistema Kyson, el sistema Tendyne, del cual vamos a hablar un poco más, el sistema Intrepid de Medtronic, el sistema Highlight y el sistema CardioVault. Como lo ven, estos son unos dispositivos mucho más voluminosos, mucho más aparatosos, con gran cantidad son más las características diferentes que tienen que las características similares, ¿no? Vale la pena hacer mención, y es donde vamos a destacar un poco, al sistema Tendyne de Abbott. Este es un sistema que se libera por vía transapical, que consiste en un doble esteno, uno externo, que es de fijación al anillo, un sistema interno que le da soporte a la válvula biológica, pero además tiene un anclaje apical que se deja por fuera del ápex y que sirve de soporte y previene la migración del dispositivo a la aurícula izquierda. Este sistema ya obtuvo CE Mark en el 2019 y está siendo comercializado en Europa desde hace año y medio. Hay también algunos estudios que han demostrado su utilidad en los pacientes con calcificación severa del anillo mitral, con los MAC, y esto está en estudio. El estudio con el cual se obtuvo la aprobación de CE Mark es un estudio con 100 pacientes, donde hubo éxito técnico del procedimiento en 96% de los casos. 3 casos fueron abortados, pero incluso en esos casos tuvo una mortalidad ACV y necesidad de cirugía de emergencia en 0% de los pacientes. En el seguimiento al año había ausencia de rehabilitación mitral en 98% de los pacientes, y a los 2 años en 93%. Y el 89% de los pacientes se mantuvo en clase funcional 1 o 2. He aquí porque tenemos grandes esperanzas en este desarrollo tecnológico. Pues para finalizar, tenemos que decir que debido al gran número de pacientes de alto riesgo con enfermedad mitral significativa, las opciones transcatéter se ha convertido en una opción de importancia creciente. Los sistemas de reparación de las valvas forman ya parte del arsenal terapéutico actual de la insuficiencia mitral, tanto degenerativa como funcional, y múltiples retos técnicos están siendo superados, y esperamos que el implante de la válvula mitral transcatéter sea pronto una opción terapéutica en la práctica diaria. Muchas gracias. Gracias, Carlos, muy amable. Oye, excelente conferencia, y nos amplió una cantidad de cosas que tenemos pendientes para saber, y sobre todo la cantidad y la diversidad de dispositivos que están presentándonos. Vamos a continuar con la última conferencia que nos va a dar la doctora Isis Landaeta sobre la inserción terapéutica de todos los fármacos que hemos conversado esta noche en la insuficiencia cardíaca. Ya presenté a la doctora Landaeta, así que le pido a la doctora Landaeta que comience a colocar su presentación, y la oímos con su video y su audio disponible. Buenas noches a todos. No quería iniciar esta conversación sin antes agradecer al Comité Científico por permitirme compartir con ustedes el día de hoy para discutir este tema sobre el orden de inserción de los medicamentos en la insuficiencia cardíaca.
Los avances en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida han sido continuos. Se vio hace unas décadas un estancamiento en el manejo farmacológico, pero existe hoy en día un devenir de opciones con evidencias fuertes respaldadas por grandes ensayos clínicos que han tenido impacto en los puntos finales en forma relevante. Entre 1980 y 2003, los ensayos clínicos demostraron que el tratamiento con IECAS o ARA, los betabloqueadores, los antagonistas de receptores de mineralocorticoides, reducían significativamente la morbimortalidad en estos pacientes. Estos fármacos, unidos a un mejor tratamiento que por ejemplo, la cardiopatía isquémica, que es una de las causas más importantes de generación de insuficiencia cardíaca y de otras comorbilidades, ha disminuido la mortalidad y han aumentado la expectativa de vida de los pacientes, cronificando la insuficiencia cardíaca. El esquema clásico de tratamiento de estos 3 medicamentos se ha nutrido con la incorporación al arsenal terapéutico de los inhibidores de la neprilicina y receptor de angiotensina, los denominados ARNI, y los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2. Se plantea entonces la inhibición de múltiples vías fisiopatológicas a través del uso adecuado de drogas con diferentes perfiles farmacológicos, con formas de administración distintas, efectos colaterales y contraindicaciones. Tenemos así el bloqueo de la vía de los péptidos natriuréticos y de otros péptidos vasoactivos, que son los inhibidores de la neprilicina, que es encargada de catabolizar estos péptidos vasoactivos. El bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona con el uso de inhibidores en diferentes niveles del sistema. El sistema nervioso autónomo con el uso de beta bloqueantes, los inhibidores de los cotransportadores sodio-glucosa tipo 2, y adicionalmente tenemos otras drogas que emergen como posibles alternativas en situaciones especiales. Para poder revisar el orden de inserción de los medicamentos utilizados para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, es importante que analicemos los diferentes algoritmos. Un algoritmo vertical está basado, como le dijeron anteriormente, en el desarrollo más relacionado a lo histórico, no tanto a lo fisiopatológico. Implica entonces la indicación de un fármaco o grupos de fármacos que se adicionan individualmente y se titula antes de pasar al siguiente paso. La representación de la verticalidad para el inicio de las drogas podemos de alguna manera evidenciarla en la actualización de las vías de decisión del consenso de expertos del American College of Cardiology para el manejo de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. En este documento se abordan, como es habitual, 10 conceptos relevantes que pueden ser agrupados en 3 aspectos principales: cómo implementar la terapia médica dirigida por guías, cómo abordar diversos desafíos relacionados con su aplicación y cómo manejar las comorbilidades y los cuidados paliativos. Es importante mencionar que está dirigida a pacientes en etapa C, es decir, con insuficiencia cardíaca sintomática. Inicialmente, cuando observamos este algoritmo, se aprecia como un algoritmo vertical y secuencial. Entonces partimos en el cuadro verde del empleo de los ARNI, que en este caso se prefieren sobre los IECA o los BRA, junto a los betabloqueantes. Se dice que se pueden utilizar diuréticos para el manejo de la congestión si es necesario. Después tenemos un siguiente paso que requiere la evaluación de condiciones particulares que generan la adición o la titulación de otras drogas. Aquí vemos entonces cómo es un algoritmo vertical donde tenemos un grupo de medicamentos que se inicia, que el inicio del medicamento es con ARNI y beta bloqueantes, y posteriormente entonces se pueden añadir antagonistas de la aldosterona, de los receptores de mineralocorticoides, siempre y cuando se vean que las condiciones son óptimas para iniciarlo. También se pueden añadir los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, se titulan los diuréticos, se añade en pacientes sintomáticos de raza negra, hidralacina o dinitrato de isosorbide, o en los pacientes que no se haya logrado las metas de frecuencia cardíaca, la ivabradina. Vamos entonces a ver un ejemplo de cómo se manejaría en el texto del documento un paciente con dificultades para el inicio del tratamiento.
Cuando uno revisa el texto del documento de las guías de la Asociación Americana, se explica la intención de utilizar la terapia cuádruple lo más pronto posible. Se dice que debe iniciarse a dosis bajas, titulando progresivamente la dosis hacia arriba hasta conseguir las dosis óptimas de tratamiento o las dosis máximas toleradas por el paciente. Entonces, vamos a poner este ejemplo. ¿Cómo iniciamos el tratamiento de un paciente congestivo con cifras de presión arterial que tengan tendencia a la baja? Para esto debemos recordar que los ARNI son mejor tolerados cuando el paciente está húmedo, cuando está congestivo, y los betabloqueantes son mejor tolerados cuando el paciente está seco. Entonces, en la primera línea de tratamiento tendríamos ARNI y betabloqueantes. Pues si el paciente tiene tendencia a la hipotensión, se trataría de iniciar primero con el ARNI, que se tolera mejor cuando el paciente está húmedo, se titularían diuréticos y en cuanto el paciente mejorara esa condición de congestión, se tratarían de iniciar los betabloqueantes. Como les digo, a dosis baja para manejar las cifras de presión arterial. En un siguiente paso se recomienda en estas guías americanas el uso de los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, que gracias a Dios no tienen ningún efecto sobre las cifras de presión arterial y por lo tanto se pueden iniciar tempranamente, y si el paciente no tiene hipercalemia o no tiene deterioro significativo de la función renal, los antagonistas de receptores mineralocorticoides. Nuevamente vamos en un tercer paso a la titulación de diuréticos. Si el paciente persiste sintomático y tiene la característica de ser de raza negra, el uso de hidralacina más de nitrato de isosorbide asociado al tratamiento indicado por guías previamente. Y si el paciente no tiene control de la frecuencia cardíaca, es decir, una frecuencia cardíaca menor de 70 latidos por minuto, iniciar la ivabradina. Si el paciente se mantiene sintomático, utilizar otras terapias no farmacológicas como las que explicaron anteriormente, el manejo de la insuficiencia mitral o dispositivos de estimulación. Los algoritmos horizontales promueven el uso simultáneo de drogas y eso está soportado por una visión donde es preferible la modulación simultánea de múltiples vías fisiopatológicas más que en lo histórico. Entonces se inicia a dosis bajas y este grupo de medicamentos logra un beneficio temprano. Vemos entonces el algoritmo propuesto en la actualización de las guías canadienses, donde se recomienda el uso de una terapia cuádruple en forma inicial. Vemos que el inicio, voy a poner una traducción, se recomienda el uso de ARNI, beta bloqueantes, antagonistas de receptores mineralocorticoides y los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2. Se recomienda la titulación en alza cada 2 a 4 semanas y se recomienda la evaluación de factores clínicos para realizar intervenciones adicionales, como el uso de ivabradina para alcanzar frecuencia cardíaca meta, o el vericiguat, que es un estimulador de la guanilato ciclasa soluble, en pacientes con hospitalizaciones recientes por descompensación de insuficiencia cardíaca. Y posteriormente a una reevaluación, decidir si el paciente debe ir a otras terapias de segunda línea o a terapias no farmacológicas. En el Congreso Europeo de Insuficiencia Cardíaca, realizado recientemente de forma virtual, se presentó la actualización de las guías de insuficiencia cardíaca. En se recomienda para el manejo de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida un algoritmo terapéutico que es similar al propuesto por las guías canadienses, iniciando tempranamente en forma horizontal 4 fármacos que han demostrado mejorar la sobrevida. Es importante, voy a aprovechar esta lámina para destacar, se incluyen a la dapaglifosina y a la empaglifosina con recomendaciones e indicaciones clase 1 con nivel de evidencia A. Para estos pacientes con fracción de eyección reducida, disminuyen las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca descompensada y la muerte. También hay una nueva recomendación para los ARNI. Los ARNI sustituyen a los IECA con una indicación clase 1 con nivel de evidencia B. Vamos ahora al recuadro amarillo, el grupo de terapias de segunda línea. En este caso, estas guías recomiendan la inclusión del vericiguat con una indicación clase 2B con un nivel de evidencia B. Una nueva clase terapéutica con efecto miotropo es el omecamtiv mecarbil. Este medicamento activa de manera selectiva la miocina cardíaca, esto aumenta la función miocárdica, prolonga la sístole
Importante, no aumenta el consumo miocárdico de oxígeno ni modifica el calcio intracelular, por lo tanto, el efecto proarrítmico disminuye y además puede producir remodelado inverso. Múltiples estudios del Atomic y más recientemente el Galactic HF demostró reducción de la incidencia de insuficiencia cardíaca descompensada o muerte cardiovascular cuando se añadió al tratamiento indicado por guías este medicamento, el Omecamtiv mecarbil. A pesar de no estar aprobado aún, ellos sugieren que podría tener una indicación clase 2B. Ahora vamos a ver con este algoritmo horizontal en el mismo paciente con presiones arteriales con tendencia a la baja y congestivo, cómo podríamos iniciar el tratamiento. En un paciente que tendría cifras de presión arterial limítrofes, podríamos o deberíamos iniciar con ARNI y diuréticos, inmediatamente y en forma simultánea, añadir inhibidores de los SGLT2. En cuanto el paciente mejore la congestión, iniciar automáticamente beta bloqueantes y antagonistas de receptores mineralocorticoides para en un curso no mayor a 48-72 horas tener iniciada los 4 medicamentos del bloque. Es importante, después de haber añadido estos 4 medicamentos, titular diuréticos, luego iniciar la titulación de dosis, reevaluar el caso, si el paciente persiste sintomático y tiene la característica, como lo recomiendan las guías de raza negra, iniciar hidralazina y dinitrato de isosorbide. Si no tenemos metas de frecuencia cardíaca, iniciar ivabradina y volver a reevaluar la situación clínica de mantenerse el paciente con síntomas, las otras terapias de manejo no farmacológico. Una forma importante de ver este tratamiento con los 4 pilares la expone Bauerhat en su editorial del European Heart Journal, donde vemos que él denomina a estos 4 medicamentos o a estos 4 pilares terapéuticos los 4 fantásticos, los ARNI, los betabloqueantes, los antagonistas de receptores de mineralocorticoides y los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa. Y vemos que después de iniciar estos 4 medicamentos es que vamos a hacer la evaluación de las condiciones adicionales. Si el paciente está congestivo, utilizar diuréticos de asa o tiazídicos. Si hay problemas con el manejo de la frecuencia cardíaca, utilizar ivabradina. Si el paciente tiene fibrilación auricular, anticoagulantes y digital. Si hay un déficit de hierro, iniciar sustitutos de hierro con carboximaltosa. Y así ir evaluando todas las situaciones que puedan hacer persistir los síntomas de insuficiencia cardíaca descompensada y ir introduciendo las terapias necesarias, ¿no? Este esquema me pareció muy gráfico y es importante que podamos mirarlo. Por último, me piden que hable cortamente del uso de los péptidos natriuréticos y de la importancia de ellos en el paciente con insuficiencia cardíaca. Quiero darle unos puntos particulares. Los péptidos natriuréticos en la actualización del Consenso Europeo de Insuficiencia Cardíaca pone a estos péptidos natriuréticos, los más utilizados BNP y NT-proBNP, como biomarcadores que aportan una valiosa guía terapéutica para el diagnóstico precoz y la estratificación de riesgo. Son biomarcadores plasmáticos cuantitativos que son los que mejor reflejan la presencia y severidad de estrés hemodinámico. No han demostrado ser útiles en prevención primaria, por lo que deben utilizarse en conjunto con información clínica disponible en pacientes con síntomas sugestivos de insuficiencia cardíaca para hacer diagnóstico precoz y estratificación de riesgo. La precisión diagnóstica es muy buena en los pacientes en emergencia para manejo de la disnea. Es importante también hacer la escogencia de el biomarcador ideal. Por ejemplo, en los pacientes que utilizan sacubitril/valsartán, el BNP es más bien una diana terapéutica, por lo que debería utilizarse más bien el NT-proBNP para el diagnóstico y manejo del paciente. Se debe
tener en cuenta también las variaciones de los niveles de péptidos natriuréticos para aplicar los distintos puntos de corte. Los pacientes obesos, por ejemplo, y las mujeres tienen concentraciones de péptidos natriuréticos distintas. Los obesos pueden tener concentraciones de péptidos natriuréticos hasta 50% por debajo de los pacientes no obesos. Y en los pacientes con insuficiencia cardíaca estable, así como en pacientes con shock, tienen un alto valor pronóstico de muerte. Podríamos concluir entonces que las nuevas guías abogan por un esquema horizontal de inicio de 4 grupos farmacológicos, los ARNI, betabloqueantes, antialdosterónicos e inhibidores de cotransportador sodio-glucosa, con una rápida titulación cada 2 a 4 semanas, dependiendo de la condición del paciente, hasta alcanzar dosis máximas toleradas o dosis meta, evaluando condiciones clínicas para establecer la necesidad de asociar nuevas drogas que mejoren síntomas, manejo de comorbilidades o complicaciones. Y para los péptidos natriuréticos, saber que son útiles para el diagnóstico precoz de la insuficiencia cardíaca, el diagnóstico diferencial de la disnea en emergencia, la estratificación de riesgo y la evaluación del manejo terapéutico. Muchas gracias. Muchas gracias, Isis, muy amable, excelente exposición. Vamos entonces, en el poco tiempo que nos van a dar extra de 15 minutos, a hacer la mayor posibilidad de preguntas y responderlas. Para eso les pido a ustedes que colaboren en cuanto a colocarse ya, responder las preguntas lo más puntual posible, con la mayor precisión también posible. Hay varias preguntas y vale la pena que respondamos muchas de ellas, pero voy a empezar con Abelardo, que no lo estoy viendo, sí lo veo. Ya, Abelardo, hay 2 preguntas para ti que te voy a hacer. Una es, ¿qué novedades crees tú que pueda recalcarse sobre la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca actualmente? Algo que sea novedoso y que valga la pena recalcar. Bueno, yo creo que lo más novedoso, sin duda, es los efectos que estamos viendo cardiovasculares de medicamentos que fueron para la diabetes, como los inhibidores de que hablamos de cotransporte glucosa-sodio, y de los agonistas también GLP-1, cómo está disminuyendo la mortalidad cardiovascular, cómo están previniendo la mortalidad cardiovascular, y cómo indirectamente se está viendo una cantidad de efectos fisiopatológicos fuera del corazón, en tejido adiposo y en riñón, que están mejorando el corazón y que están mejorando también la fibrosis, la neovascularización dentro del corazón, una cantidad de cosas que para mí son súper novedosas, y yo creo que eso es quizás el boom más grande que hay actualmente. Lo otro es que pudiéramos tocar es lo de la diferencia entre congestión tisular y vascular, y cómo se está hablando ahorita, aunque no conozco, pudiéramos abrir ese tema para conversar, de los efectos de diuréticos como los bactanos, el tolbactán, para disminuir la congestión tisular, porque nosotros siempre nos enfocamos en la congestión vascular y se puede secar mucho al paciente y no lograr disminuir la congestión tisular. Yo creo que esas son las 2 cosas fisiopatológicas que están ahorita en boga en insuficiencia cardíaca, y que es lo que más se está hablando actualmente. Y el doctor Lempira Guevara también te dirige una pregunta para solicitarte lo que tu criterio cree, si la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada actualmente se hará más prevalente, ya que los tratamientos para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida son mucho más efectivos en este momento. ¿Qué piensas tú? Es una pregunta casi que filosófica en este momento, ¿no? Sí, la verdad que es una pregunta muy difícil de contestar, casi que imposible de contestar. Lo que sí yo creo es que los nuevos medicamentos y estas nuevos enfoques de la fisiopatología de afuera hacia el corazón, o sea, de la parte endocrina hacia el corazón, yo creo que van a mejorar no solo la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, sino también la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada a la larga. Que se desplace la curva de fracción de eyección reducida a preservada es difícil de contestar. Quizás en un futuro lejano eso pase, pero es muy difícil de contestar eso. Muchas gracias. Voy a preguntarle al doctor Parejo 2 cosas. Una, él ya la contestó, pero lo pongo en el aire de una vez. Si hay sacubitril en el país, no lo hay. Ya él lo contestó por vía chat.
Y le voy a preguntar también lo que el doctor Claudio Rosa le hace la interrogación al doctor Parejo. ¿Alguna experiencia con inhibidores de la vasopresina como el Conivaptan o algún medicamento relacionado? José Antonio, tienes el micrófono apagado. Puedes prenderlo para poder oírte. ¿Me oyen? Ok. Perfecto. Fíjate, no hay, rápidamente la primera pregunta, no hay ARNI en Venezuela oficialmente. Sé que en Caracas hay varias farmacias que lo traen bajo encargo directamente del paciente, pero yo sé en Caracas que sí lo hacen. Hay varias personas con experiencia, con varios pacientes en tratamiento con el ARNI. Con respecto a los inhibidores de la vasopresina, de verdad que tengo poca información. Su efecto básicamente era de depletor. Pues. Esos pacientes que estaban hipervolémicos en su efecto, pero lo que comentó ahorita José Abelardo, que es lo que tenemos que entender, qué es lo que estamos tratando, si es la congestión tisular o es la congestión vascular. Quizás ahí es donde tenemos que empezar a hacer la evaluación, a ver cuál es la utilidad principal. Son medicamentos que tienen mucho tiempo. Yo creo que en los últimos 15 años en varios congresos de cardiología he oído hablar de ellos. Asimismo, los inhibidores del contraportador de sodio glucosa también tienen tiempo apareciendo en los congresos de cardiología, pero en aquellos pacientes sobre todo porque eran diabéticos, y hoy en día prácticamente se dice que no, su efecto no tiene nada que ver con la diabetes, sino tratar los pacientes con insuficiencia cardíaca. Gracias, José Antonio. Una pregunta para el doctor López Gómez. Luis, puedes abrir el micrófono. ¿Qué precauciones debemos tomar al iniciar los inhibidores de SGLT2? Mira, lo más importante es tener una buena filtración glomerular, una buena función renal específicamente. Es una de las cosas más importantes, pero son unos medicamentos que definitivamente son bastante amigables y son bastante bien tolerados, pero fundamentalmente vigilarlo de la parte de la función renal. Gracias, Luis. Una pregunta para el doctor Caldera. Carlos, ¿cuál sería el momento? Esto también la pregunta la hace el doctor Lempira Guevara. ¿Cuál sería el momento óptimo en la evolución de la insuficiencia cardíaca con regurgitación mitral para intervenir sobre la válvula? Pues si el paciente, dependiendo como lo dijimos antes, depende si es una insuficiencia mitral primaria o si es secundaria, ¿no? Pero básicamente en el paciente con la insuficiencia mitral es funcional, que está en terapia médica óptima y que tiene reducción de la fracción de eyección por debajo del 50% y que sus síntomas no mejoran con terapia médica óptima, y que vemos que la insuficiencia mitral es superior o sea, genera más síntomas que la propia disfunción del ventrículo izquierdo, ese paciente debe ir a un MitraClip, siempre y cuando su anatomía sea favorable. Y además hay que enfatizar lo que hacen las guías, lo que dicen los estudios de MitraClip, que siempre primero enfatizar el tratamiento médico hasta la dosis óptima, no dejarlo a la mitad, porque siempre se piensa que el paciente no va a responder más. Hay que intentar clínicamente que mejore, y una vez que esa sea la situación, de hecho, es uno de los resultados que nos indicó la diferencia de los resultados que dio el Mitral FR con el QAPT. En uno funcionó y en otro no funcionó. Y la diferencia básica fue que los pacientes del Mitral FR no tenían un tratamiento adecuado, óptimo, con la dosis que se deben obtener. ¿Te parece, Carlos? Sí, así es. Y las guías lo especifican claramente, que la terapia debe ser el paciente llevado a terapia médica óptima de acuerdo a las guías, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Para Isis, hay una pregunta de Karim Puente. ¿Cuál es la mejor opción terapéutica y cómo nos apegamos a las guías en el paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida que tenga tendencia a la hipotensión? Bueno, realmente decir cuál es el algoritmo que mejor va es difícil. Tenemos la forma como lo hacen los americanos, donde ellos inician ARNI
y diuréticos, y luego cuando ya el paciente mejora un poquito la congestión, inician inmediatamente los betabloqueantes. Lo ideal sería tratar de iniciar los dos medicamentos en forma simultánea, pero bueno, las cifras de presión arterial muchas veces no permiten, y sobre todo los ARNI, que tienen como efecto colateral significativo la disminución de las cifras de presión arterial. Entonces habría que iniciar a dosis bajas, primero mantener las dosis bajas, luego iniciar los betabloqueantes y hacer el ajuste de los diuréticos para tratar de mantener al paciente con cifras de presión arterial que tolere la medicación. La idea realmente es tratar de iniciar lo más pronto posible los 4 pilares fundamentales para el tratamiento, o los 4 fantásticos, como los quieran llamar, teniendo en cuenta que los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa influyen poco sobre la presión arterial, deberían estar siempre asociados al inicio de probablemente los ARNI, y cuando el paciente entonces mejora la congestión, que eso tiene que ser en cuestión de horas realmente, uno indica los diuréticos, mejora un poco la congestión, y cuando el paciente ya haya mejorado, iniciar los betabloqueantes. Y por último, digamos, el último medicamento que podríamos poner en la lista serían los antagonistas de receptores mineralocorticoides, siempre y cuando el paciente tenga una función renal que lo permita y que no tenga hipercalemia. Entonces, en ese transcurso de horas a días, 24, 48 horas, tratar de iniciar casi todos los medicamentos para tener el pilar, la base fundamental para el manejo de la insuficiencia cardíaca. Gracias, Isi. Y eso es un comentario adicional, que es simplemente algo que ya dijo José Antonio Parejo, y es que los pacientes que tienen hipotensión cuando reciben, por ejemplo, ARNI, pueden mejorar si disminuimos la dosis de diurético. Así es. De manera que el doctor Urosa te pregunta, Isis, ¿algún comentario sobre las medidas no farmacológicas, como ejemplo, dieta, reducción de peso, ejercicio, control de la presión? ¿Hay algo nuevo en cuanto a la relación de insuficiencia cardíaca y su control? Bueno, realmente no hay, digamos, nuevo no hay mucha cosa. Sí es importante siempre la parte de la rehabilitación física. Eso tiene varios estudios relativamente recientes, donde el acondicionamiento físico de los pacientes con insuficiencia cardíaca ha demostrado un incremento significativo en la calidad de vida de los pacientes y en la mejor tolerancia a los ajustes a dosis máximas de medicamentos. Siempre es importante mantener la dieta baja en sal, con restricción hídrica relativa, y sí, muy importante, vuelvo y lo repito, la parte de rehabilitación física, la rehabilitación cardíaca, que es fundamental para que este paciente tenga una calidad de vida adecuada. José Antonio, pregunta Lempira, el doctor Lempira Guevara, ¿qué pacientes no deben recibir ARNI? Fíjate que creo que en las contraindicaciones ya absolutas hablamos de embarazo y lactancia, y en los pacientes con falla hepática, sobre todo en los Child-Pugh-C. El estudio LIFE que salió hace poco, un estudio pequeño, pero también planteó que los pacientes que ya tienen una insuficiencia cardíaca avanzada, estadio D, o que están en cuidados paliativos, o están en un plan pre-trasplante, o que están para alguna de las terapias no farmacológicas, parecieran que tuvieran alguna contraindicación para el uso, pero ese es un estudio pequeño, como te digo, y acaba de aparecer. Hasta ahora, el ARNI se ha utilizado, o se planteó que debe utilizarse de primera línea en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Eso es lo que hay ahorita. Ahora, más allá de lo que hablamos anteriormente, que te dije anteriormente, creo que todavía no. Quizás deberíamos tener más cuidado en esos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada, clase funcional 4 o estadio D, que son pacientes que van a tener poca utilidad del uso del ARNI. Gracias, José Antonio. Aunque hay poca José Ramón, quería decir algo. Se comentó poco de la ivabradina, pero sí vale la pena, Isis. Dijo José Antonio. No, era un pequeño comentario con respecto a la pregunta sobre sobre las precauciones con los inhibidores del SGLT2. Sí, sigue.
Cuando se empezó a utilizar en los diabéticos, una de las precauciones que se tenía que tener siempre en cuenta era el riesgo de infecciones urinarias, porque estos inhibidores del SGLT2 lo que hacen es glucosuria, y en la mayoría de los pacientes diabéticos la mayor complicación estaba asociada a infección urinaria y a sepsis, y como está hablando de pacientes mayores, es quizás uno de los puntos a cuidar. Y un comentario más en el mismo sentido, José Antonio, particularmente con la canaglifosina, hubo reportes de problemas circulatorios periféricos, inclusive hasta de gangrena, pero eso aparentemente no ha ido a más, afortunadamente. Muy bien, creo que vamos a hacer esta última pregunta porque hemos contestado alrededor de 20 preguntas en poquito tiempo. Aunque no hemos comentado mucho de la ivabradina, y sí se habló algo de ella, y si en qué momento se indica ivabradina. Ok, en cuanto a la ivabradina, les comento, la ivabradina es un medicamento de segunda línea, no es un medicamento de primera línea. Como medicamento de segunda línea requiere la terapia dirigida por guías, es decir, tener los 4 pilares de tratamiento ya instalados y tener sobre todo los betabloqueantes a dosis máximas, digamos, dosis terapéuticas óptimas o las máximas toleradas por el paciente. Y si aún después de tener esta terapia óptima con betabloqueantes y el resto de los medicamentos indicados, todavía hay frecuencias cardíacas por encima de 70 latidos por minuto, está indicada la ivabradina, que mejora calidad de vida y mejora las descompensaciones por insuficiencia cardíaca. Entonces, sí, la ivabradina es un medicamento útil, pero siempre y cuando ya tengamos dosis óptimas de tratamiento indicado por guía. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias al doctor Abelardo López, al doctor José Antonio Parejo, al doctor Luis Enrique López Gómez, al doctor Carlos Caldera Daal y a la doctora Isis Landaeta por habernos dado estas extraordinarias conferencias y habernos ilustrado sobre insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y particularmente yo tengo que agradecer a la doctora Maritza Durán, quien me estuvo ayudando con la distribución de las preguntas, que uno no puede estar muy atento a lo que escribe mientras estoy atento a lo que ustedes decían. Así que muchas gracias por su atención, gracias a todo el público que nos atendió, y esta es la última sesión de las sesiones científicas de la 29ª reunión del American College of Physicians, y le agradecemos a todos su asistencia. Muchas gracias a todos, muy amables.